Cuando hablamos de centro y periferia, implica también un trabajo simbólico. Todo centro se crea, por lo menos siempre, todo el ambiente del poder, ¿cierto? Una referencia de ideología, ¿cierto? De poder político, de poder económico, y todo lo que esté en su orilla, ¿cierto? Es decir, esta periferia o el margen, son obviamente los desheredados, ¿cierto? Obviamente el abandonado. Lo interesante de este grupo de autores es que desde ese resto, desde esos desheredados, comienzan a escribir sobre ellos mismos. Lo importante de estos personajes yo creo que son el reverso de la nación, finalmente. O sea, el conventillo o todos estos personajes son el residuo o lo que no alcanza a entrar en este proyecto, el proyecto de nación de la época, pero uno podría pensar en general, o sea, constantemente. Es lo que botó la ola, de algún modo, estos personajes. Son los personajes que desde su miseria no alcanzan a tener una vida más digna. Cuando a mí me llega Luis Cornejo como lectura, la época en la cual LOM lo saca en una colección de realismo social. Yo creo que cuando lo logran insertar en ese mundo, en ese grupo, en ese corpus, yo creo que ahí uno dice perfecto. Hay un diálogo que tiene que ver con las problemáticas de los personajes, con la condición humana de los personajes, con la miseria de estos personajes, que lo hace entrar en diálogo con estas generaciones o con esta escritura de realismo social. Ahí hay una primera validación, yo creo. Y de ahí establecer un poco la diferencia con los otros personajes, porque casi todos tienen un poco la misma dinámica, o sea, autoediciones, y son leídos de algún modo por lectores no letrados. Yo creo que él logra sobrepasar esa lectura, en este caso, por el entusiasmo crítico de algún lector más oficial. Yo cuando pienso en Barrio Bravo, sobre todo para el caso de Santiago en particular, pienso en la periferia. ¿Ya? Pienso en la periferia de la ciudad de Santiago, es decir, en todo el cordón de pobreza circundante, ¿cierto?, que está fuera de la circunvalación Américo Vespucio. Yo lo caracterizaría como barrios peligrosos. Son barrios donde la violencia está súper presente. Son barrios donde el peligro siempre está acechando, el peligro siempre está ahí. Los hombres oscuros con varios cuentos de Barrio Bravo se vinculan bastante. O sea, yo creo que esa construcción del conventillo como lugar fuera de la nación, como al margen de la nación o como lado opuesto, creo que es el que más funciona. Yo creo que lo que se pone de manifiesto un poco sobre todo en ese libro, tiene que ver con los vínculos, la construcción de género, la construcción de lo femenino y lo masculino, cómo se pone en evidencia ahí. Entonces también aparece como esta imagen de la mujer, o una imagen también de la sociedad donde está permitida la violencia. Y que da cuenta también esto, que está permitida la violencia intrafamiliar. Tú leís, no sé, el de Luis Cornejo, Los amantes del London, y decís, o sea, es terrible. Pareciera que a ella le gustó que la violaran. Se termina enamorando de este tipo que al principio la violó. Es un mundo en donde las personas hacen lo que tienen que hacer y ni siquiera por maldad. O sea, en El Capote, que es uno de los libros más fuertes, uno de los cuentos más fuertes que mi padre ha escrito, los muchachos que violan a las chicas no son malos en sí, sino que es este patotaje
que se forma cuando no tienes nada, cuando nada te puede aportar en la vida, cuando nadie te ha apoyado, cuando nadie te ha hecho cariño ni te ha dicho que puedes hacer algo. Y que siente envidia de este ser que sí puede lograr salir de la población, ¿no? Porque la chica es una chica que, a pesar de ser del mismo barrio, es una muchacha que está buscando ser alguien distinto y que está esforzándose por ser distinto. Y ellos sienten, más que la cosa sexual, es la envidia, porque ella va a salir de ese lugar y ellos no. Y es una forma de castigo, ¿no? De que se da mucho. Tú perteneces a este grupo y no puedes salir de este grupo. Aquí él toma distancia un poco del AMPA y se centra, por ejemplo, la mayoría en barrios populares. Toma el conventillo, de ahí está un poco el vínculo que se ha hecho con lo que es Nicomedes Guzmán. Ahora, son espacios donde confluyen viejitas dueñas de casa, donde confluyen niños tísicos, donde confluyen cesantes, es decir, esta imagen del cesante que está en la puerta del conventillo, esperando, piropeando también a las mujeres que van pasando. Y esta doble dimensión, por una parte, de la degradación material, insisto, porque las condiciones de vida en los conventillos eran deplorables, ¿ya? Y por otra parte, la vida en comunidad que se genera. No es casual que este concepto del conventilleo, del tema del chisme, nazca precisamente de estos espacios. Y es lógico pensando en las condiciones de hacinamiento en que se vive en los conventillos durante gran parte del siglo XX chileno. Entonces son espacios que están atiborrados de gente, son espacios donde el espacio privado es bien limitado, es decir, yo creo que lo público está súper presente, sobre todo en los patios de estos espacios, y pensando en mediados del siglo XX, yo creo que las condiciones sanitarias, sin duda, no son las mejores y degradaban también moralmente a los individuos que vivían en estos espacios. Yo creo que para entender desde el punto de vista de las relaciones humanas al interior de un conventillo, yo ahí también creo que es muy descriptivo dos cuentos de Luis Cornejo de Barrio Bravo. Uno es precisamente el de la Cuatro Dientes y el otro cuento, El Señor González. Es decir, en estos dos cuentos en particular, yo creo que se grafica muy bien de cómo es la vida en el conventillo. También está mucho el hombre que se sacrifica, que busca cómo resolverle el problema a la familia, ¿no? Y yo creo que ahí también hay un poco de humor. O sea, el Cuello de Loza para mí es un personaje que tiene mucho de este ser que no tiene nada, pero que lo único que sabe es que tiene que pasarlo bien en la vida y que se arregla para pasarlo bien y que todo su trabajo es para pasarlo bien, para reírse del mundo, digamos. Las Cuatro Dientes también, a pesar de lo trágico que es, también tiene estos elementos de ternura, diría yo, de relatar que la gente puede estar contenta a pesar de la pobreza, digamos que hay momentos de alegría, no todo es negro, no todo es triste, no todo es dramático. Y eso yo creo que da una mirada más amplia del mundo que no todo el mundo conoce, digamos, ¿no? De hecho, bueno, uno piensa en el personaje del allegado también, o sea, un personaje donde la masculinidad de él consiste simplemente en querer enterrar a su mujer, pero no cumple con otros parámetros sociales, o sea, está como un poco al margen de cómo funcionan las dinámicas de hombre-mujer. O en el otro cuento en el cual se tienen que repartir el dinero, también ahí funcionan otras dinámicas, dilapidar, gastar. También no funcionan dentro de la dinámica de un sistema capitalista, o sea, en el cual hay que guardar el dinero y ahorrar o producir. Simplemente ellos se conforman con gastar el dinero, simplemente. Y uno de los personajes, o sea, unos sienten el pesar de haberlo gastado todo, mientras que uno dice, pero compañero, aquí lo importante es que disfrutamos y bailamos, bebimos durante un tiempo. Eso nunca lo pudimos hacer. Hay que ver ese lado positivo. Ellos no reflejan el proyecto de nación que representa un poco posiblemente otra literatura.
Por una parte tenemos todo este espacio de degradación moral, material, que describe muy bien Morel, que describe muy bien Méndez Carrasco, que describe muy bien Luis Cornejo, pero por otra parte también tenemos todo lo que dice relación con el compañerismo, con la solidaridad, pero solidaridad en tanto explotado, en tanto oprimido. Cuando uno piensa en los obreros de la construcción, en el caso chileno, cuando uno piensa en los gremios de la construcción de a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, lo primero que yo creo que hay que partir señalando que son gremios, ¿cierto?, donde el socialismo y el anarquismo cala de forma súper profunda. Son sujetos que son conscientes, toman muy rápidamente conciencia de clase. Y conciencia de clase en el sentido de que son sujetos que construyen las grandes mansiones de la clase dominante. La cocina de estas mansiones son del porte de la casa de estos obreros que la construyen. Entonces yo creo que en ese sentido son súper conscientes de la desigualdad material en la que ellos mismos viven. Como él grafica a los obreros de la construcción, son sujetos que son siempre dignos. Son siempre dignos en el sentido que siempre están dispuestos a vender su fuerza de trabajo para recibir un salario y para poder vivir de forma más digna. Él reivindica esa figura, él en tanto baldocero, él en tanto de una familia que al menos por la línea paterna proviene de oficios vinculados a la construcción. Yo creo que él hace esa reivindicación. Y en ese sentido uno podría decir que los obreros de la construcción en la historia del siglo XX chileno y mediados del siglo XX no solamente son constructores de edificios, sino que también son constructores de esperanza, sobre todo cuando se politizan. Barrio Bravo tiene algunos cuentos que son medio fuertes para la época. A mí como que no me dejaban leerlo, hasta que en un momento me dejaron leerlo. Lo primero que me surgió a mí fue preguntarle a él en qué medida todas esas cosas, todas esas historias que está basada él las había vivido o las había visto. Ese fue como lo que le pregunté, digamos. Lo que él me respondió que efectivamente algunas cosas las había vivido y otras cosas se las habían contado. Que en el fondo el libro estaba constituido de lo visto y lo oído. Cuando joven tuve la experiencia bastante psicodélica, por decirlo de una manera, de que su madre lo casó con una señora muy mayor. Mi padre tenía 18, 19 años y la señora tenía 60, 65. Y lo casaron porque la señora no tenía nadie a quien heredar sus propiedades, que no es que fuera una gran fortuna, pero una casa, qué sé yo. Escribió ¿cómo se llama? Un cuento en que en cierto sentido él relata su historia con esta mujer mayor. Y hay una escena que me quedó grabada muy fuertemente, que es la escena cuando él tiene que bañar a la señora y que está postrada. Entonces hay una escena en que él tiene que meterla a la tina y tiene que meterla con unas cuerdas desde el techo. Eso, mezclado con la información que yo tenía, me generó una imagen bastante, como quien diría, angustiosa a mi padre, digamos. O sea, en el fondo, pucha que lo pasó con este gallo. Mira, yo pienso que en el último lunes está todo el tema de la biografía de él con su padre. A mi padre se le muere su papá muy chico, tenía 12 años. Entonces él siempre me contaba que quedó hasta muy grande, hasta los 15, 16 años, de repente se bajaba una micro porque veía al papá. Y bajaba y corría detrás de un señor sabiendo que su papá estaba muerto, pero era una cosa tan fuerte porque era su papá y lo salía persiguiendo, digamos. Yo creo que el último lunes es el libro en donde él se refleja muy bien con respecto a su relación con su padre, que es un poco
yo me siento un poco como mi papá. Mi papá es mi referente en muchas cosas, ¿no? Que él fue un Dios para nosotros. O sea, realmente era un ser que pasaba. Nunca se preocupó mucho de si hacíamos las tareas, de si nos portábamos bien. Eso era tarea de mi mamá. Nunca nos educó. Pero él nos dio la alegría, las ganas de hacer cosas, la curiosidad, ¿no? Este hombre que era tan inquieto. Mi papá hizo tantas cosas diversas. Empezó a tratar de vivir una vida relacionada con una ambición que yo no sé de dónde le sale, por ser actor. Su primera gran motivación con el campo del arte fue ser actor. Y muy tempranamente empieza a vincular, a mezclar su vida como obrero azulejero inicial con su padre, lo acompañaba a trabajar, qué sé yo, y empezó a trabajar algo también con ir a meterse en el mundo bohemio de Santiago de los años 50. Mi papá era un ángel, mi papá era un soñador, él se proponía algo y sabía que iba para allá y eso lo conseguía. Era a los 14 años poniendo azulejos en el Chile Films, cuando construyeron Chile Films, dijo, un día yo voy a trabajar aquí. Por supuesto, todos sus compañeros obreros se mataron de risa porque era pendejo de 14 años, azulejero, iba a dedicarse a hacer cine. ¿De dónde? Bueno, mi papá llegó a ser gerente de producción de Chile Films en el año 73. Mi papá piensa, era un obrero de la construcción, empezó a trabajar desde los 12 años y llegó a ser director de cine, productor de cine, trabajó en la Cineteca Universitaria, en Chile Films, y mi papá caminaba como un hombre que ha triunfado en la vida. Y así se sentía, y así lo sentíamos también nosotros. Nosotros también sentíamos a un papá como un triunfador. Mi papá hizo producción de varias películas importantes. La más famosa fue El Chacal de Nahuel Toro. Él trabajó con Miguel Letín, fue el productor general. Pero no solamente con El Chacal, también trabajó con Aldo Francia en La Casa de las Siete Ventanas. Mi padre nunca se sintió marginado, mi padre se sintió ascendiendo en el mundo hasta el año 73. Cuando llega el golpe militar se cierran todas las puertas, él pretende irse al extranjero, o sea, mi mamá lo empuja a que vendan la casa, que se vayan afuera. De hecho, ella sale y hace un contacto en Argentina para irse a trabajar a Argentina en cine o en televisión, no estoy muy segura. Y mi papá vende la casa, hacen un último viaje al norte con mis hermanos. Yo ya estaba casada, hacen un viaje al norte. Y en el camino, en ese viaje, dice, a mí ningún milico me echa de mi país. Tal vez el periodo más prolífero de mi padre como escritor después del golpe, digamos. Cuando el fondo tuvo que desvincularse del cine, porque cine no se puede hacer. Hoy día se puede hacer cine con pocos recursos, pero antes no se podía hacer cine con pocos recursos. Entonces, lo único que le quedó para seguir desarrollando sus deseos en este campo fue en la escritura, que era algo que se podía hacer él, una máquina de escribir, y después lo editaba en una imprenta directamente, digamos, y lo vendía él directamente en la calle. Yo recuerdo de chica el de la máquina de escribir. Pasaba muchas horas en la noche, se encerraba a escribir. Y uno de mis recuerdos, de mis pocos recuerdos de infancia, es el sonido de la máquina de escribir. Primero, antes de London Park, lo editaron
con mi mamá en una máquina donde mi mamá ponía con un espejo las letritas en una maquinita y después iban pasando hoja por hoja, hoja por hoja, hoja por hoja. Era impresionante. Y después en mi casa se cosían con la máquina Singer de esas antiguas de pedal, se cosían los librillos y se armaban los cuadernillos. Mi mamá se hizo especialista en armar los libros. Lo que pasa es que en la época en que mi padre empieza a escribir, no tenía medios para buscar un diseñador. Y yo desde chica siempre algo de artes plásticas he hecho. Como todo se hacía en la casa, se imprimía el libro, empastaba, se encuadernaba, mi padre me pide si lo puedo ayudar con las portadas. La verdad es que el primer artista que se puso en la Plaza de Armas fue mi papá. No sé, el año 76, 77, por ahí fue, que estaban sin ni una. Y la primera que llegó a la Plaza de Armas, mi mamá siempre ha sido muy artesana, entonces tejía unas florcitas. Y como estaban los dos sin trabajo, se fueron a la plaza, mi mamá se fue a la Plaza de Armas a vender sus florcitas tejidas. Y como le empezó a ir un poquito bien, mi papá se fue y se paró en la olla con sus libritos. Y así empezó el centro artístico que hay hoy día en la Plaza de Armas. Cuando vuelve la democracia, y empiezan a llegar los colegas que se habían ido y que habían triunfado o habían hecho cine, habían seguido proyectándose como artistas en el extranjero, mi papá siente el error que había cometido de no irse. Y yo creo que ese es el comienzo de su cáncer. O sea, ver a sus colegas con los que había trabajado en la Cineteca, al Pedro Chasque, al Miguel Litina, todo esto que vuelven a tomar el lugar que les correspondía en el cine y que él no iba a volver. Porque mi papá siempre pensó volver al cine. Siempre su sueño era volver a hacer cine. Y se dio cuenta que no iba a llegar, entonces se empezó a angustiar, a amargar. Y ahí nosotros lo vimos como le cayó este peso de un error en su vida que no le iba a permitir seguir haciendo lo que él soñaba. Se le acabó la alegría. Y fue terrible porque llegó la alegría para todo, o se supone, más o menos, llegó la alegría, o por lo menos eso decíamos. Y él no, él se da cuenta que ha cometido un error, que todos lo ven como el, ¡ay, qué bueno, Luchito! Estás en la plaza vendiendo libros. ¡Qué bueno! Pero nadie le dijo, ven de nuevo. Mi papá fue uno de los grandes productores de cine, trabajó en El Chacal de Nahuel Toro, o sea, y de hecho en la revista Quimantú, nosotros los chilenos, sale en ese momento mencionado como el mejor productor nacional de cine en Chile. Y hizo clase en la universidad, o sea, un hombre que tenía todas las posibilidades, y cuando llegan los otros colegas, no, él está fuera. Sueños. Esto tiene que haber sido los sueños de cuando estaba enfermo. En 92, claro. Y esto pasó porque cuando enfermó mi papá, yo le regalé un libro sobre el cómo no tener cáncer, y una de las recetas era escribir los sueños. Como muchas veces, anoche soñé que estaba frente a dos importantes ataúdes negros. Estaba sobre una tarima o algo así, con grandes candelabros. Parecía que eran para alguien muy importante.
Más abajo había otros 2 sarcófagos más chicos, pero también eran negros. Creo que yo estaba en un manto cerca de los grandes ataúdes, mirándolos o observándolos. También había en otro lugar otro ataúd de color de madera. Soñé varias cosas que no recuerdo, pero en la mañana estaba en una especie de ensoñación o vigilia y vi a una savia negra que salió de mi cuerpo como si quisiera irse. Se detuvo un segundo y luego volvía a meterse en mi cuerpo. Ay. Yo creo que mi papá tiene una ternura muy grande con sus personajes y tiene la ternura desde el hombre que entiende la pobreza como no solo como un limitante ni como una victimización, sino también como un desafío a superar, ¿no? O sea, yo creo que el mundo de mi padre es el mundo de las personas que nacen sin opciones en la vida. La riqueza del barrio Bravo creo que tiene que ver con la diferencia de sus personajes. Siempre hay algún personaje que alza la voz. O sea, no son simplemente personajes que están marginados o callados. Creo que en Barrio Bravo está un poco eso. Hace alusión a sujetos que viven en una condición de inferioridad, en una condición de opresión con respecto al sistema hegemónico. Apela o apuesta a la dignidad obrera, es decir, al tema del acceso a un trabajo que les permita sobrevivir de manera digna sin caer en lo ilegal, por decirlo de alguna forma. Más que la experiencia viva de él, lo que sí recibimos mucho fue compromiso con nuestra gente, el compromiso con el pueblo, que es el saber que nosotros podemos estar en una posición socioeconómica tal vez un poquito mejor o cultural un poquito mejor, sigue siendo nuestra gente. O sea, estos personajes que logran convocar a la gente que está molesta en algunos de los cuentos, pero que se erigen como personajes que tienen voz o tienen cierto liderazgo. Como un centro de poder, una periferia abandonada. Una especie como de oposición del por qué yo estoy en este lugar y por qué escribo sobre esto, a diferencia de lo que escriben los otros.